Vamos a continuar con este tutorial y ahora vamos a ver histogramas y números aleatorios. Antes de comenzar a ver los histogramas en Python, vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a considerar una pequeña población de personas, las cuales son integradas desde menores hasta personas adultas, y su distribución de edades se muestra a continuación. Vemos que están agrupados de 0 a 10 años, de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40 y de 41 en adelante. Vamos a representar esta información en una gráfica. En el eje X vamos a poner las diferentes edades y en el eje Y tenemos la frecuencia, es decir, el número de elementos. Vamos a ver el primer grupo. Aquí ya se encuentran estos elementos que vemos que son 4. Y lo mismo vamos a hacer con los siguientes elementos que están entre 11 y 20. Aquí ya se muestran. Continuamos con el siguiente grupo. Este tiene 12 elementos que aquí se muestran. Continuamos con el siguiente grupo que son los de 31 a 40. Vemos que tiene 8 elementos que se muestra aquí. Y colocamos el último grupo. De esta manera ya tenemos nuestro histograma. Por tanto, un histograma es la representación gráfica que simboliza la distribución de un conjunto de datos y sirve para obtener una vista general del comportamiento de los datos. Por ejemplo, aquí podemos ver que la mayoría de las personas se encuentran en la edad entre 21 y 30 años. Vamos a ver cuáles son los elementos que nos sirven para estructurar un histograma. El primer elemento es el número de bits. En este caso nosotros tenemos 5 bits. Cada bit representa un grupo de elementos. El siguiente parámetro es el tamaño de bit y representa cuántas unidades abarcan cada grupo. En este caso el tamaño de bit es de 10. El siguiente parámetro son las divisiones. En este caso tenemos 0, 10, 20, 30, 40 y 50. Es decir, a partir de estos puntos se construyen los bits que van a constituir nuestro histograma. Y como último parámetro tenemos la relación entre la cantidad de divisiones y el número de bits. Vemos que la cantidad de divisiones va a ser igual al número de bits más 1. Estos elementos son muy importantes al momento de declarar un histograma en Python. Vamos a ver cómo se hace esto. Aquí ya nos encontramos en el IDE de Python y ya hemos cargado tanto la librería de Matplotlib como NumPy. Además, ya tenemos los datos del ejemplo. Para hacer nuestro histograma simplemente colocamos plt.hist y los datos. Y además pedimos que se muestre plt.show. Y lo ejecutamos con F5. Yo ya lo había guardado previamente. Y me muestra el histograma. Como vemos, no se parece al que teníamos porque el número de bits es diferente. Nosotros teníamos 5, entonces vamos a agregar 5 bits. Aquí nosotros simplemente colocamos el número de bits, en este caso eran 5, y ejecutamos nuevamente. ¿Okay? Entonces ya tenemos los 5 bits. Vamos a agregar el grid para ver bien en dónde se hacen las divisiones. F5 nuevamente y vemos que las divisiones comienzan justo donde comienzan los datos y donde terminan en 3 y en 47. Para entender mejor esta distribución, lo mejor sería que definamos las divisiones. Esto lo podemos hacer definiendo una lista. Vamos a hacerlo. Aquí definimos div como mi lista y los elementos que son 0, 10, 20, 30, 40 y 50. Como vemos, tenemos 6 divisiones en donde van a estar 5 bits y el tamaño además es de 10. Y una vez que tenemos definida nuestra lista, vamos a sustituirlo por el número de bits y ponemos div y vamos a ejecutarlo con F5. Podemos ver ahora el histograma definido con las divisiones teniendo 5 bits y de ancho 10. Muchas veces es mejor definir el histograma a través del ancho, por lo que podemos hacer lo siguiente. Vamos a definir un inicio, en este caso va a ser 0. Definimos también el fin, en este caso sería 50, y el ancho.
En este caso va a ser 10. Ahora, las divisiones las vamos a establecer a partir de linspace. Aquí cambiamos np.linspace, colocamos el inicio, el fin. Para utilizar linspace necesitamos definir el número de elementos. Teniendo el ancho, nosotros podemos definir el número de elementos de la siguiente manera. Round 1 más menos inicio, y esto lo dividimos entre el ancho. Básicamente aquí estamos calculando el número de bins, pero el número de divisiones es igual al número de bins más 1. Vamos a ejecutarlo para ver cómo se ve y sigue teniendo la misma forma. La diferencia es que ahora podemos cambiarlo a partir del ancho. Vamos a suponer que yo quiero un ancho de 2. F5, y ahora los anchos de bin son tamaño 2 y de manera automática se van a elegir las divisiones. Vamos a ver el caso de un ancho de 4. Entonces aquí el tamaño o el ancho más bien del bin es de 4 o aproximadamente 4. Eso es porque lo estamos redondeando. Para el caso de 5 vamos a verlo también. 5, F5. Podemos ver, por ejemplo, entre 10 y 20 se forman exactamente 2 bins. Aquí hay 2 bins, pero la cantidad de elementos es la misma, y por eso se ve como si fuera solo un bin. De esta manera es como nosotros estaremos definiendo un histograma. Un tema muy importante cuando se habla de distribuciones son también los números aleatorios. NumPy nos va a permitir generar números con una distribución uniforme y números siguiendo una distribución normal. Vamos a ver cómo se generan estos números aleatorios y vamos a apoyarnos de los histogramas para entenderlo mejor. Vamos a comenzar entonces con los números que siguen una distribución uniforme. El primer caso es cuando se genera solo un número aleatorio entre 0 y 1. El siguiente caso es cuando se genera una lista de números aleatorios entre 0 y 1. Y el tamaño de la lista se define a través de size. N es el número de elementos de esa lista. Y el tercer caso es cuando se define una lista de números aleatorios entre A y B, donde A es el valor menor y B es el valor mayor, con n elementos en la lista. Vamos a mostrar estos tres casos utilizando los histogramas. Nuevamente ya me encuentro en mi IDE de Python y podemos ver que aquí se encuentran los tres casos que acabamos de ver. Vamos a comenzar con el caso cuando se genera un número aleatorio. Voy a comentar este y este otro caso. También ya hemos especificado la estructura de nuestro histograma. Comienza de -2, termina en 2, con un ancho de 0.1 y de esta manera se pueden definir las divisiones. Vamos a definir entonces nuestro primer histograma, plt.hist, y aquí colocamos las divisiones. Y también podemos asignarle un color. Y vamos a pedirle que nos los muestre. plt.show. Voy a darle F5, ya lo tenía guardado previamente. Y vemos que nos está generando un número aleatorio entre 0 y 1. Vamos a volverlo a correr, simplemente le damos F5 y vemos cómo ha cambiado el valor. Voy a comentar este y de la misma manera muestro el siguiente caso. plt.hist, pongo las divisiones, if, este va a ser color igual rojo, y aquí voy a poner que sean 100 elementos. Voy a graficarlo con F5 y ahora vemos una distribución de números aleatorios entre 0 y 1. Vamos a comentar este histograma para continuar con el último caso. Y nuevamente definimos nuestro histograma plt.hist, colocamos las divisiones, en este caso el color será igual a azul, y ahora la distribución va a ir de -1 a 1 con 100 elementos. Y ejecutamos nuevamente F5. Aquí podemos ver entonces cómo es esta distribución entre -1 a 1 con 100 elementos. Lo que vamos a hacer a continuación es mostrar los tres histogramas en una sola ventana. Vamos a ver cómo se hace eso. Para mostrar un conjunto de gráficas en una misma ventana utilizamos subplot. Para utilizar esta función necesitamos tres elementos.
primero las filas, las columnas y el tercer elemento representa la posición en la cual se va a encontrar. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí se muestra una ventana donde se han definido 3 filas y 2 columnas. Aquí se muestra el primer elemento, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y vemos cómo el arreglo va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Vamos a utilizar esto para mostrar las distribuciones anteriores. Aquí ya estoy nuevamente en mi IDE de Python y lo primero que voy a hacer es descomentar todos mis histogramas. Voy a definir entonces una ventana que me permita mostrar una fila con 3 columnas. PLT, subplot. Y aquí yo ya le he puesto una fila, 3 columnas y la posición 1. Vamos a hacer esto para los demás histogramas. PLT. En este caso le vamos a poner la posición 2 y para el último va a ser la posición 3. Vamos a graficarlo con F5 y vamos a modificar la vista. Podemos ver las 3 divisiones en una sola ventana. Vamos a utilizar una instrucción que nos va a permitir modificar la ventana de manera automática. Nos venimos aquí. Y antes de hacer el primer histograma ponemos PLT. En este caso son 12 unidades de ancho por 6 de alto. Vamos a verlo, F5. Y de esta manera ya podemos distinguir mejor los histogramas. También una modificación más es agregarle el título. Y el título que vamos a utilizar es cómo se generan los números aleatorios. Para este lo tenemos que poner entre comillas. Lo mismo para los demás. Aquí ya se han agregado los títulos para los otros 2 histogramas. Vamos a graficarlo con F5 y aquí ya se muestran mucho mejor los histogramas. Al ser una distribución uniforme, si nosotros aumentamos el número de elementos, esto debe de ser más plano. Vamos a colocar 1000 aquí, también aquí y lo graficamos. Vemos que estas dos distribuciones cada vez se van aplanando un poco más. Vamos a hacerlo ahora para 10.000 y lo graficamos, F5. Y podemos ver cómo cada vez se van aplanando más estas dos distribuciones. Eso es porque la distribución es uniforme. Todos los elementos, en este caso que están entre 0 y 1, van a tener la misma probabilidad. Y lo mismo aquí, los que están entre -1 y 1. Vamos a ver ahora el caso de la generación de números que tienen una distribución normal o gaussiana. Para la generación de números aleatorios que tengan una distribución normal, teniendo la media igual a 0 y con un sigma o desviación estándar igual a 1, tenemos las primeras dos opciones. En la primera solo se genera un número y en la segunda se genera una lista dependiendo del valor de n. Y si nosotros queremos generar números aleatorios cuya distribución normal yo puedo especificar tanto la media como la sigma, utilizamos el tercer caso. Nuevamente estamos en el IDE de Python y en estos dos histogramas van a tener en común que la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Aquí se va a generar solo un elemento y aquí se va a generar una lista con 100 elementos. Para el tercer caso se va a utilizar una distribución normal con media igual a 1, desviación estándar igual a 0.5 y 100 elementos. Estoy utilizando el mismo código anterior y una modificación que se va a hacer es en los límites. De -4 a 4, el ancho lo vamos a dejar igual y vamos a graficarlo. Con F5 vemos que para la segunda y la tercera se ve una distribución gaussiana. Vamos a aumentar el número de elementos para apreciar mejor esto. Voy a colocarle de una vez 10.000 elementos. Y aquí podemos ver el caso de la segunda distribución donde se tiene media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Este es el tercer caso en donde se colocó la media en 1 y la desviación estándar igual a 0.5. Este último caso nosotros podemos utilizarlo para simular los resultados de una medición. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor esto. Vamos a simular los resultados del siguiente experimento.
En una empresa, a un ingeniero de producción se le pide seleccionar 5.000 piezas de cada una de las máquinas. Estas máquinas deben de producir tornillos de 10 centímetros. Dependiendo de la calidad del tornillo, es la máquina que lo va a elaborar. Y la empresa va a contar con 3 máquinas de producción de tornillos. Abajo aparecen las distribuciones del resultado de la medición en cada una de las máquinas. Nuevamente ya me encuentro en el IDE de Python y ya se han colocado las distribuciones para las 3 máquinas. Además se han configurado nuestros límites de 9 a 11 y el ancho en este caso es de 0.05. En este caso no estamos utilizando la función subplot. Vamos a ejecutar el código. Y aquí ya podemos ver las 3 distribuciones y para entenderla mejor vamos a hacerle algunas modificaciones. Aquí, como podemos ver, se han realizado algunos cambios. Se le agregó la opción alfa, la cual nos va a permitir que los colores ya no sean sólidos, sino más bien transparentes. Y además se ha agregado la etiqueta a cada una de las distribuciones, por lo que hemos agregado la opción de Legend. Además, hemos agregado la etiqueta para el eje X y para el eje Y. Podemos ver ahora que la gráfica es mucho más clara en cuanto a los resultados de la medición. La máquina 1 es la que resulta con mejor precisión, ya que tiene una desviación estándar muy pequeña. La máquina 2 está un poquito alejada de la media y la máquina 3 tiene una media por debajo del promedio que se pide con una amplia desviación estándar. Y eso se debe a que cada máquina produce tornillos de diferente calidad. En resumen, en esta parte aprendimos a mostrar los datos en los histogramas. Además, aprendimos a utilizar los números aleatorios que siguen tanto una distribución uniforme como una distribución normal.